Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Edgar Cerez, continuando con la serie Creciendo en el Desierto, con el tema Rebeldía en contra de la autoridad. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Es un gusto saludarle, gracias a Dios que estamos aquí todos juntos, en verdad. Me da mucho gusto verle. Estamos en esta serie que se llama Creciendo en el Desierto. Ya estamos en la parte final. Ya nada más nos quedan 3 temas, incluyendo el día de hoy, de cómo aprender a crecer en el desierto. Hemos estado estudiando cómo Dios, a través de este paso que hizo con el pueblo de Israel a través del desierto, tú y yo podemos aprender lo que Dios quiere que cambiemos, que trabajemos, que hagamos en el desierto. Vamos a estudiar el día de hoy un tema al que a mí en lo personal me gusta muchísimo, me encanta en verdad. Si alguien me preguntara de qué temas te gusta predicar, probablemente este es uno de los del top 10 de los que me gusta predicar, porque es un tema que Dios trabajó muchísimo conmigo, que es rebeldía contra la autoridad. Rebeldía contra la autoridad. Vamos a ver que una enseñanza en el desierto es la actitud del pueblo hacia la autoridad. Déjeme recordar rápidamente, hace unas semanas que prediqué, les decía que en el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, cuando lo del Mar Rojo, después del Mar Rojo, hay 5 eventos en los cuales nosotros aprendemos la provisión de Dios. Que Dios provee, y esto ya lo expliqué, es Mara, que Dios provee sanidad. Después vienen maná y las codornices, Dios provee sustento, también sustento espiritual, este es un tipo de Cristo. Después agua de la roca, Dios provee soberanía, esto ya lo prediqué. Y el último es el de Amalek. El de Amalek va a ser predicado en 2 semanas, yo no lo voy a predicar, lo va a predicar alguien más, pero en 2 semanas, y Dios en Amalek nos enseña que Dios provee protección, pero también Dios provee liderazgo. El liderazgo es una provisión de parte de Dios. Cuando hablo de liderazgo, hablo de el liderazgo en cualquier ámbito, en el trabajo, en el ministerio, en la casa, en las relaciones. Cualquier tipo de relación que tú tengas debe tener liderazgo, debe haber un grado de obediencia. No es bíblico, no puede ser que tú no estés bajo autoridad. Aún el Señor Jesucristo estaba bajo la autoridad del Padre. En alguna ocasión el centurión se le acerca y le dice: yo soy un hombre de autoridad, pero también soy un hombre que está bajo autoridad, así como tú. Y Jesús asiente, le dice: es cierto, porque Jesús entendía que él estaba bajo autoridad. Es por eso que es importante este tema de la obediencia, o como lo vamos a ver ahora, que es el otro lado de la moneda, rebeldía en contra de la autoridad. Cuando tú lees Filipenses capítulo 2, nos queda perfectamente claro que el camino de salvación, el camino al Padre, a tener una relación con Dios, Jesucristo, permíteme utilizar esta expresión, Jesucristo lo abrió con su obediencia. Fue la obediencia de Jesucristo lo que nos abrió el camino al Padre. De tal manera que tú y yo hemos sido llamados a vivir en obediencia, no solamente a Dios, porque la obediencia a Dios es fundamental. Esto lo prediqué cuando hablé de la soberanía de Dios, cuando hablé del agua de la roca. Si a mí me cuesta trabajo obedecer, es probablemente porque no he entendido la soberanía de Dios. Pero en este tema estamos hablando de la obediencia a una autoridad. Jesucristo se sometió a su autoridad. Juan capítulo 5. Si hay algo que no les gusta de lo que yo estoy haciendo, dijo el Señor Jesús, no me reclamen a mí, díganle al Padre, porque yo solamente estoy obedeciendo lo que me dice el Padre que haga. Obediencia. De tal manera que es muy importante que aprendamos acerca de ese tema de obediencia. De hecho, hay un evento previo en que hablamos de obediencia, que es en Éxodo capítulo 32. No lo vamos a predicar, pero Éxodo capítulo 32 es muy interesante. Alguna vez lo prediqué en Torre Fuerte, lo clásico. Queda muy claro que Dios había decidido que Él iba a llamar para ser sacerdotes,
para ser levitas, acuérdese, entre paréntesis, no todos los levitas eran sacerdotes. O sea, había 4 tipos de levitas. Si eras levita, podías ser sacerdote, podías ser escriba, podías ser músico, o podías estar en el servicio en el templo. Cualquiera de estos 4, los levitas tenían alguna de esas 4 funciones. No todo levita era sacerdote. Bueno, eso es breviario cultural. Ok, queda perfectamente claro que la voluntad de Dios era llamar no a los levitas, a los primogénitos. Dios había dicho, los primogénitos son míos. Es decir, los sacerdotes, los músicos, los ministros de alabanza van a ser los primogénitos. El primogénito de todo Israel va a ser mío. Pero después Isaías. Éxodo capítulo 32, el becerro de oro, ¿se acuerda? Cuando sucedió el becerro de oro, la ira de Moisés se enciende contra el pueblo. ¿Cómo es posible que estén adorando a un becerro de oro? Y se enoja tanto Moisés que dice, ¿quién está conmigo? Los únicos que no alabaron, los únicos que no adoraron al becerro de oro, los únicos que se mantuvieron firmes y en obediencia, y los únicos que se mantuvieron en la visión del liderazgo de Moisés, fueron los levitas. Entonces los levitas dijeron, nosotros estamos contigo, Moisés. Entonces Moisés le dice a los levitas, ok, entonces ustedes vengan conmigo, los de la tribu de Leví, vengan ustedes conmigo y juntos vamos a decretar juicio. Y entonces ellos juzgan al pueblo de Israel y castigan al pueblo de Israel. Y ahí es cuando Dios dice, por la obediencia de Leví, por haber estado con el liderazgo, por haberse comprometido con su líder, entonces ahora ya no voy a escoger a los primogénitos, ahora solamente voy a escoger a la tribu de Leví. Y Dios desecha a los primogénitos y decide que quien va a ser sacerdote, escriba, músico y quien va a trabajar en el templo ya no son los sacerdotes, ahora solamente son los levitas. ¿Por qué? Por su obediencia al liderazgo. De tal manera que la obediencia al liderazgo es fundamental. Cuando hablo de liderazgo, insisto, y esto lo estaré diciendo en varias ocasiones, no nada más me refiero al liderazgo en la iglesia, que obviamente lo vamos a aplicar ahorita, pero también puede ser el liderazgo en tu trabajo, el liderazgo en la casa. Joven, si tú tienes problemas con tu liderazgo o con el liderazgo de tus papás, aplica también para ti. Acompáñame a Números capítulo 12, por favor, y es en donde vamos a estudiar el día de hoy. Números capítulo 12 habla precisamente acerca de un tema, de una situación que se presentó respecto de el liderazgo. Voy a leerlo a partir del versículo 1, vamos a irlo estudiando. Cuando tú y yo leemos Números capítulo 12, nos damos cuenta que hubo 3 elementos que llevaron a María y a Aarón a murmurar en contra del liderazgo y a ser rebeldes contra su autoridad, que en este caso era la autoridad de Moisés. Hay tres etapas, 3 momentos, y yo quiero compartir con ustedes estos 3 momentos en donde vemos rebeldía de parte de Aarón y María hacia esa autoridad, que sirva la aclaración, eran hermanos, ¿no? Versículo 1 de Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ok, yo te comenté que hay 3 características o hay 3 momentos, 3 etapas, déjame llamarle así, para que te lleven a la rebeldía en contra del liderazgo. La primera etapa es precisamente esta, a lo que yo le llamo crisis de lealtad. ¿Qué es una crisis de lealtad? Estamos hablando de liderazgo, por favor, ubica, estamos hablando de tu relación con el líder de tu ministerio, con tu pastor, con tu jefe, con tus papás, con aquella persona que ejerce liderazgo sobre ti. No me puedes decir que no tienes liderazgo, ¿ok? Porque todos tenemos liderazgo. Es que yo ya estoy jubilado, ya, no. Ok, pero tienes liderazgo hacia Jesucristo. Tu liderazgo es el Señor. ¿A qué le llamo yo crisis de lealtad? Que es lo primero que vemos aquí en el versículo 1. Es nosotros no sabemos
Hay dos posiciones respecto de la mujer cusita. ¿Quién era la mujer cusita? Hay algunos que dicen, lo que pasa es que Moisés tuvo una segunda esposa, una mujer cusita. Y hay algunos que dicen, no era una segunda esposa, era Séfora, la que de por sí era su esposa. Lo que pasa es que Séfora era de Madián, pero los madianitas vienen de los cusitas, de tal manera que cuando decían la mujer cusita se estaban refiriendo a los madianitas, es decir, se estaban refiriendo a Séfora. Para el caso eso no importa, porque el problema de María y de Aarón para con Moisés no era si su esposa era cusita o no, eso era nada más el pretexto. Había un problema de lealtad. El primer paso que te lleva a la rebeldía es un problema de lealtad. Déjame explicar este tema. La lealtad va más allá de la fidelidad. Lealtad no es lo mismo que fidelidad. La fidelidad tiene que ver con cumplir, con hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es fidelidad. Pero tú puedes ser fiel y no ser leal. Hay muchas personas que son fieles, pero no son leales. Yo puedo ser fiel en mi trabajo, porque llego y hago lo que tengo que hacer. Soy fiel en mi trabajo, pero eso no significa que soy leal. Porque cuando tengo la oportunidad, Padre eterno, despepito todo, ¿eh? Ahí les va, los chismes. Hasta, no tendrías por qué saberlo. Es más, ni conoces a las personas de tal manera que ni te sabe el chisme. Pero no es para que te sepas, porque yo necesito contarlo. Y ahí te va el chisme. Pues no sé de quién me hablas, pero está bueno. Puedes ser fiel, pero eso no significa que estás siendo leal. Son dos cosas totalmente diferentes. Puedes ser fiel en una relación, pero no eres leal. Soy fiel a mis padres, porque trato de obedecerlos, soy fiel, pero no soy leal. La lealtad tiene que ver con una convicción personal. La lealtad tiene que ver con tus convicciones profundas, con tu relación profunda. Déjame poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú llegas a una reunión de padres de familia, los que tienen hijos, a una reunión de padres de familia que están hablando varios papás de los hijos y empiezan a hablar de tu hijo. Ya sabe que ahí pierdes el nombre, no te llamas Edgar, sino eres el papá de, la mamá de. Entonces te presentas, hola, buenas tardes, soy Edgar. Pues nadie sabe quién es Edgar. Soy el papá de fulanita. Ya sabemos quién es usted. Qué bueno que lo veo, Señor, porque su hijo y su hija yo sé que no estoy hablando, que a usted no le ha pasado, yo lo sé, pero se dan ese tipo de conversaciones y ahí es muy claro. Usted puede ser fiel a la verdad. Usted puede ser fiel a la verdad, es cierto. Sabe que y además su hijo siempre hace esto y usted tiene que de repente agachar la cabeza y decir, pues sí es cierto. Sí, es el mío, lo conozco, sí. La maestra dice, no sé quién hizo una travesura, pero miren papás lo que hicieron. Y usted, ese es mi hijo, esa tiene firma de mi hijo. Sí. Soy fiel a la verdad, pero mi lealtad es hacia mi hijo. Sí es cierto, pero yo no lo voy a dejar. Yo no lo voy a decir a los papás, a ver, hijo, papás, ahí les va mi hijo, despedácenlo, ahí les va la dignidad de mi hijo. Ahora, entre todos vamos a hablar mal de mi hijo. Sí, pues ay, no me inventes, quién sabe quién será. No, yo soy el papá. Bueno, ni modo, pero vamos a hablar mal de mi hijo. No. Puedes ser fiel a la verdad, es cierto. Sí, sé que mi hijo es problemático. Sí, es cierto. Sé que mi jefe es de lo peor. Ay, sí, sé que tiene un carácter que ¡ay, me choca! Sé que mi papá es ¡ay, me cuesta trabajo! Soy fiel a la verdad, pero soy leal a la relación que tengo con mi papá. Soy leal a mi hijo. Yo sé que mi hijo, es un ejemplo porque mis hijos, gracias a Dios, no son así. Eso espero, ¿verdad? Si alguien viene y me dice, Edgar, queremos hablar contigo de tus hijos, Padre eterno, bueno, ya será otra cosa. Pero yo puedo ser fiel a la verdad, pero mi lealtad siempre va a estar con mis hijos.
Sí, sí es cierto, están generando problemas, pero yo le voy a ser leal a mis hijos. Siempre voy a estar ahí. Voy a estar con ellos. Voy a ayudarlos. Voy a protegerlos. ¿Me explico la diferencia entre fidelidad y lealtad? Tú puedes ser fiel a una persona, pero no necesariamente significa que eres leal. Tú puedes ser fiel a tu pastor, pero eso no significa que estás siendo leal con él. Tú puedes ser fiel a tu jefe, pero no has sido leal, porque son cosas diferentes. Lo primero que vemos aquí es a María y Aarón hablando acerca de Moisés. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué Moisés tiene una mujer cusita? ¿Por qué él? Y empiezan a hablar su liderazgo. Oye, era su hermano. Era su hermano. ¿No podían hablar con él? ¿No podían acercarse y decirle, oye, hermano, bro, tú que eres el más chiquito, le estás regando? No hagas esto. Oye, tu liderazgo se está debilitando frente al pueblo. Aguas, cuida esto, por favor. Eso era lealtad. Ellos fueron fieles, pero no fueron leales. De tal manera que en el versículo 2 vemos que empiezan a decir: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? A ver, o sea, su lealtad no estaba con su hermano, de tal manera que una crisis de lealtad siempre, obligatoriamente, una crisis de lealtad te va a llevar a una crisis de capacidad. ¿A qué le llamo yo crisis de capacidad? Lo que estaban haciendo Aarón y María. A ver, en verdad, ¿Moisés es el único líder que hay acá? ¿Qué no Dios me puede usar también a mí? Crisis de capacidad. Cuando pones los ojos en la incapacidad de tu liderazgo. Si tú, a lo mejor tú no te diste cuenta, porque es muy normal, no te diste cuenta que estás en una crisis de lealtad, no lo has percibido. Pero ¿sabes cómo puedes darte cuenta que estás en una crisis de lealtad? Porque ya te llevó a una crisis de capacidad. Es decir, si tú estás en una crisis de capacidad, es porque ya pasaste la crisis de lealtad. ¿Sí me explico? ¿A qué le llamo crisis de capacidad? Cuando tú empiezas a poner en evidencia la falta de capacidad de tu liderazgo. Bueno, es que yo ya sé que mi papá, nomás en esta parte no. O sea, ya lo sé. Y su incapacidad para mí ya es algo muy normal, y lo hablo y lo publico y lo manejo, etcétera. Pones en dudas la capacidad del liderazgo. Versículo 2, otra vez lo voy a leer. Empezaron a decir Aarón y María: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Es el único líder? ¿Qué acaso Dios no se puede mover de otra forma? ¿O qué acaso Dios nada más ha levantado a un pastor en la iglesia? ¿Qué no Dios puede levantar a otra persona? ¿Qué no Dios puede hacerme mejor papá que mi papá? ¿Qué no Dios puede ponerme a mí como jefe en lugar del jefe malo que tengo? Crisis de capacidad. Crisis de capacidad. Estás utilizando los errores y las incapacidades de tu liderazgo para justificar tu falta de obediencia. Repito, estás utilizando las incapacidades de tu liderazgo para justificar tu falta de obediencia. ¿Te has dado cuenta que lo mismo sucede en nuestra relación con Dios? No es que Dios cometa errores, sino que como yo creo que Dios se equivocó, eso lo utilizo como justificación para no obedecerlo. Bueno, yo sé que Dios me pide esto, pero si Él conociera a mis papás, te aseguro que si Dios conociera a mis papás y cómo son, Dios hubiera puesto: hijos, obedeced a vuestros padres, a excepción de Edgar, él sí tiene permiso. Porque Dios no conocía a mis papás cuando... Estás utilizando algo que tú crees que es un error de liderazgo para justificar tu falta de obediencia.
y aplícalo en cualquier área, en cualquier relación con liderazgo. Hay un pasaje que a mí me parece increíble, que siempre me ha gustado mucho y lo he mencionado en varias ocasiones y lo voy a mencionar otra vez, el ejemplo de Samuel. Fíjate bien, yo no estoy diciendo que tu jefe o que tu líder no se ha equivocado. Seamos sinceros, sin pena, ¿cuántos de los que están acá tienen un papá o una mamá que en alguna ocasión se ha equivocado? Que tiene errores. Yo sí, y sé que mis papás me están viendo transmisión. Papá, mamá, no volteo a la cámara, pero porque no te quiero ver a los ojos, papá, mamá, pero mis hijos levantarían la mano. ¿Cuántos de los que están acá tienen un jefe que ha cometido errores? O que tiene, no que ha cometido, que tiene errores. Que dices, ay Dios mío, ¿para de dónde lo sacaron, Señor? ¿No? ¿Cuántos de los que están acá están debajo de un liderazgo de un ministerio, de un líder de ministerio que comete errores que tú dices, padre, ¿es en serio? Se trata de ganar almas, no perderlas, ¿no? No inventes. Seguramente. ¿Cuántos de los que están acá han estado debajo de un pastorado con errores? Seguramente, todos. Seguramente todos. Ese no es el punto. Yo no estoy diciendo que la obediencia se basa en justificar el error. Bueno, es que mi pastor no se dio cuenta. Bueno, es que mi jefe es así. Bueno, es que mis papás fueron educados en otra época. No. Se trata no de justificar el error. Se trata de reconocer el error. El ejemplo que estaba iniciando, el de Samuel, me parece excelente. Dice la palabra que Dios le habla a Samuel. Ya conocen toda la historia. Dios le habla a Samuel. Y Elí, que era el sacerdote, le dice a Samuel, yo no soy el que te está hablando, es Dios. Cuando la próxima vez que escuches una voz que te llame, no soy yo, es Dios. Entonces Samuel escucha una voz, hace caso a Elí y le dice a Dios, Dios, dime. Y entonces Dios empieza a hablarle a Samuel y le dice, mira, yo voy a quitar el liderazgo de Elí, porque es un pésimo líder. Es un pésimo líder el que tienes ahí. Elí es el peor líder que te puedas imaginar. Y empieza a decirle muchas cosas Dios a Elí. ¿Sabes qué fue lo que hizo Samuel después de que Dios le dice que Elí es un pésimo líder? ¿Sabes qué fue lo que hizo? Dice la Biblia. Al día siguiente, dice el relato, Samuel se puso de pie, fue al templo y abrió las ventanas y abrió las puertas del templo. ¿Por qué hizo eso? No creas que porque estaba haciendo que se salieran los espíritus chocarreros o le estaba diciendo a Elí, pues ya de una vez te abro la puerta y junte sus cositas, le paso una caja de cartón, vámonos. No. ¿Sabes por qué hizo eso? Porque ese era su trabajo. Él trabajaba en el templo. Él trabajaba en el tabernáculo. Él estaba bajo las órdenes del del sacerdote Elí. Él se paró y siguió trabajando. Hizo aquello que tenía que hacer. Una crisis de capacidad es cuando tú criticas tu liderazgo y ese liderazgo te impide seguir trabajando. Samuel sabía que su líder era un mal líder, era un pésimo líder, pero aún así siguió trabajando, no dejó de trabajar. Siguió trabajando, siguió haciendo lo que tenía que hacer. Escucha esto, por favor. No significa que no hay errores, por supuesto que los hay. Y déjame hacer un paréntesis bien grande acá y quiero hablar de la iglesia. Por supuesto que en la iglesia hay errores. Claro, por supuesto que en el liderazgo espiritual y en el liderazgo de la iglesia hay errores. Claro, no se trata de que me justifique, no me estoy justificando, no estoy diciendo, bueno, es que uno es humano. No, tienes que aceptar que hay errores. Un ejemplo muy claro es Génesis capítulo 9 con Noé. Dice la Biblia que Noé cometió un error. Se emborrachó, ¿se acuerda? Dice la Biblia que Noé se emborrachó, está desnudo en su tienda, borracho. No nos dice la Biblia más, aunque hay algunas personas que infieren que sucedió otra cosa, pero no nos dice más la Biblia, solamente que estaba borracho y estaba en su tienda. Entra su hijo Cam, se da cuenta que su padre está borracho y desnudo. Cam se da cuenta de eso y dice la Biblia que va con sus hermanos y les platica. ¿Noé se equivocó? Claro.
Tu pastor se puede equivocar, todos los días, te lo aseguro. Tu liderazgo se puede equivocar, por supuesto. Pero dice la Biblia que los otros dos hijos de Noé, Jafet y Sem, tomaron una tela, se la colocaron y empezaron a caminar hacia atrás, cubriendo el error de su padre. ¿Negaron el error? No. Pero trabajaron con él, lo cubrieron. Y déjame decírtelo con mucho amor. Si tú ves en la iglesia que hay errores, no creas que que los estamos negando o los estamos justificando. Simplemente hemos decidido no ser CAM. Perdón, hermano, pero no vamos a hacer eso. En la iglesia no vamos a salir corriendo y a decirle, oye, hermano, ¿qué crees que pasó? Está bueno el chisme. Fíjate que le dijo y le dice, y entonces le dice, no, ¿cómo crees? Dice, sí, le dice. No vamos a hacer eso. ¿Sabes a qué hemos sido llamados nosotros? A caminar hacia atrás y cubrir el error. No creas, no pienses que no estamos haciendo nada al respecto. Estamos caminando hacia atrás y cubriendo el error. Es que ¿cómo es posible que no le diga? Espéranos, por favor. Estamos caminando hacia atrás y cubriendo el error. ¿Cómo es posible que mi mamá no le diga a mi papá? Dale oportunidad de que camine hacia atrás y cubra el error, porque eso es lealtad. Y hemos sido llamados a la lealtad, no nada más a la fidelidad, a la lealtad. Hemos sido llamados a no criticar capacidades. Noé se equivocó, sus hijos lo cubrieron. Y viene la última pregunta. Ok, si mi líder se equivocó, si mi líder se ha equivocado, entonces ¿para qué es líder? ¿No? Oye, Edgar, espérame, tú me estás diciendo que no se trata de justificar errores, pero es muy evidente que mi líder sea mi papá, sea mi jefe, sea el líder de la iglesia, sea el líder del ministerio, está cometiendo muchos errores. Entonces, ¿se trata de que yo me tengo que aguantar? ¿Se trata de que yo me tenga que aguantar el mal líder perdón, pero yo qué culpa? ¿Para qué lo escogen? Cuando yo llegué ya lo habían escogido, ¿no? Entonces, pues yo qué culpa, ¿por qué me tengo que aguantar? No, ese no es el punto, ese no es el principio. El principio es el siguiente. Si Elí era tan mal líder, ¿por qué permitió que un hombre que él llamó desde su nacimiento, desde su concepción como Samuel, estuviese bajo el liderazgo de Elí? ¿No lo debió haber puesto debajo de un excelente líder? ¿Por qué Dios a un hombre que llamó y que después hay un símil con el Señor Jesucristo? ¿Por qué lo puso debajo de un liderazgo tan pobre, de un liderazgo tan negligente como el de Elí? ¿Por qué? En alguna ocasión dice la Biblia que David va caminando cuando le estaban haciendo golpe de estado, va caminando y se encuentra un hombre llamado Simeí, y este hombre Simeí toma piedras y se las empieza a aventar a David y le dice: tú eres un traidor, tú tienes las manos llenas de sangre, por eso Dios te quitó el liderazgo y puso a Absalón en tu lugar porque eres un sanguinario. Y le empieza a aventar piedras y le empieza a aventar polvo, y había otro nombre ahí, Abisai, que era parte del ejército de David. Así dice la Biblia, no lo digo yo, perdóneme hermano, así dice la Biblia. Pero Abisai se enoja y dice: ¿qué hora? Dame permiso de matar a este perro. Así dice la Biblia. Voy a matar a este perro, ¿cómo está hablando mal de ti? Y David dice: no, déjalo, porque tú no sabes si Dios lo está permitiendo para trabajar conmigo. ¿Por qué Dios llamó a un hombre
que tenía una visión grandiosa como Samuel y lo puso debajo de un liderazgo tan pobre como el de Elí? Porque Dios estaba trabajando con él. ¿Por qué Dios me puso debajo de un jefe tan horroroso? Perdón, jefe. O sea, tu jefe, no mi jefe, tu jefe. No, pastor. ¿Por qué Dios me puso debajo de un líder tan horroroso? Porque está trabajando contigo. Está trabajando con tu liderazgo. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Porque está trabajando contigo o está también trabajando con el líder. Esto no significa, déjame hacer esta aclaración, esto no significa que tú le debes lealtad eterna a tu liderazgo y que si yo ya estoy acá, aquí me tengo que quedar para siempre y siempre. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si tú crees que tienes que salir de ese liderazgo o tú crees que ese liderazgo no es el correcto, van a suceder tres cosas. No te preocupes, cualquiera de las tres va a suceder. O Dios mueve al líder o Dios te mueve a ti. Cualquiera de las dos. O Dios mueve al líder o Dios te mueve a ti. Pero confía en la obra de Dios y no utilices los errores de tu liderazgo para tú querer moverlo. No utilices los errores del liderazgo para tú querer tomar acción, porque ese no es el principio bíblico. Dios lo va a hacer en su momento. En su momento Dios movió a Elí, en su momento Dios movió a Saúl, en su momento Dios movió a Noé y Dios empieza a mover. Pero no caigas en un error en el que cayeron estos hombres, en el que cayó Cam. No caigas en esto, porque esto te va a llevar, y déjame terminar en esto, con la acción negativa. ¿A qué me refiero con la acción negativa? Este es el tercer paso. Empiezas con una crisis de lealtad. La crisis de lealtad necesariamente te va a llevar a una crisis de capacidad. Y la crisis de capacidad necesariamente te va a llevar a una acción negativa. Ya es cuando abiertamente no sucede de manera inmediata, pero cuando abiertamente tú haces ciertas acciones en contra del liderazgo. Abiertamente actúas en contra del liderazgo. Y esto no se da de la noche a la mañana, ni tampoco se va a dar abiertamente. La raíz de amargura que estaba en María no empezó de la noche a la mañana. No se despertó un día y dijo, ¿y por qué mi hermano Moisés es el líder? No sucedió así. Tuvo tiempo. Déjeme hacer un paréntesis aquí, no terminamos de leer todo el pasaje. Pero ¿por qué Dios castiga? Porque Dios castigó. ¿Por qué Dios castiga a María y no castiga a Aarón? No es porque Dios sea machista, no es porque Dios sea misógino, no es porque Dios ni la Biblia sea machista. No es por eso. Inferimos, y déjeme aclararlo, es mi posición, yo Edgar Cerés, infiero y creo que era más probable que María tuviera esta fuerza de influencia por encima de Aarón. ¿Quién es María? María es aquella mujer que después de que cruzaron el Mar Rojo tomó un pandero y le dijo a todas las mujeres, órale, vamos a cantar y alabar al Señor, y todo el mundo empezó, y todos la empezaron a seguir. Y a lo mejor allá por una hermana, ¿qué pasó? Véngase, no le estoy preguntando. Órale, véngase para acá, le toca hasta el final, en fila 300. Y ahí va la hermana, ¿no? La fila 300. Y aleluya, esa era María. Profetiza. Y en el nombre del Señor y guiando a todas. ¿Quién era Aarón? Aarón era aquel hombre que siempre estaba atrás de Moisés. Y que Moisés caminaba y Aarón caminaba. No, para allá, sí. Aarón es aquel hombre que Moisés le dice, ¿qué pasó, Aarón? ¿Por qué están adorando un becerro de oro? Y Aarón dice, no sé, pues yo agarré unos aretes, unos arcillos, unos anillos, sin salabín, los aventé al fuego y ¡fum! Salió un becerro. Pero no sé. Ese es Aarón. Y dice la Biblia que María y Aarón empezaron a hablar en contra del liderazgo de Moisés. Yo me imagino que María empezó, no, ¿pero por qué? Aarón, ¿tú te has dado cuenta? Pero Aarón, y Aarón ha de haber dicho, pues sí,
No, pues sí. Y Dios castiga a María. Insisto, la Biblia no da esa claridad, pero si algo sabemos y entendemos es que Dios es justo. Dios no castiga injustamente. Dios es justo. Ok, acción negativa. Aarón y María llegaron ya a la acción negativa en la cual estaban pidiendo que fuese quitado Moisés del liderazgo. La acción negativa por lo general se va a dar por una raíz de amargura. Hebreos capítulo 12 dice que cuidemos nuestro corazón, que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, porque cuando tú y yo dejemos de alcanzar la gracia de Dios, brota una raíz de amargura, y las raíces de amargura contaminan y causan estorbo. Es probable, hermano, y déjame entender aquí, me voy a cerrar un poquito y voy a hablar de la iglesia, ¿ok? Es probable que tú en la iglesia no te has dado cuenta, pero tienes una raíz de amargura. Y no estoy hablando mal de ti, al contrario, probablemente en algún momento el liderazgo te lastimó. A lo mejor el liderazgo tomó una decisión equivocada. A lo mejor el liderazgo hizo algo evidentemente en lo que nos equivocamos. Y puede ser que tengas la razón, nos equivocamos. Pero tú no te has dado cuenta y te está sucediendo lo que dice la palabra en Hebreos. Dejaste de alcanzar la gracia. ¿Qué significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que debo entender, la gracia de Dios es lo que me permite perdonar. Tú no puedes perdonar si no tienes la gracia de Dios. Pero como dejaste de alcanzar la gracia de Dios, te costó trabajo perdonar, te costó trabajo manejar la situación, la personalizaste. Y como la personalizaste, se arraigó en ti y está causando contaminación, está causando estorbo. Y no es que no obedezcas, no es que seas un rebelde, es que estás lastimado. Es que a lo mejor alguien en la iglesia te lastimó, alguien en el liderazgo te lastimó, un pastor, a lo mejor fue un hermano de la iglesia, a lo mejor fue en cualquier actividad del ministerio y alguien te lastimó. Pero eso está generando en ti una raíz de amargura, y la raíz de amargura te va a suceder lo que le sucedió al siguiente personaje, a Absalón. Déjame terminar con esto. Yo te invito a que después tú tengas una oportunidad de leer la vida de Absalón. Pero ¿te acuerdas de los 3 momentos de la rebeldía contra el liderazgo? De la actitud de rebeldía contra la autoridad. Absalón los tiene. Te mencioné 3 etapas: crisis de lealtad, crisis de capacidad y acción negativa. Absalón tiene los 3. No voy a hablar del tema de Absalón porque es muy largo, muy extendido. Solamente déjame hablar de estos 3. Segunda de Samuel, capítulo 15. Acompáñame, por favor. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo Absalón tiene los 3. Ahora, yo te pido que no veas en Absalón, sino a lo mejor piensa, en algún momento yo fui lastimado. ¿Sabes por qué llegó Absalón a este punto? No voy a entrar en detalle, pero ya lo he explicado en otras ocasiones. Absalón llegó a este punto por un error de su papá. Su papá cometió un error. Su papá lastimó su corazón. Y cuando tú lees el pasaje bíblico, te das cuenta que sí la regó. Perdón, hermano David, yo sé que lo voy a ver allá en el cielo. Cuando estemos en el cielo le voy a pedir perdón, pero aquí en la tierra sí lo juzgo. La regó. Como papá se equivocó. David se equivocó, lastimó el corazón de su hijo. Y al lastimar el corazón de su hijo, se da lo que pasa acá. Número 1, crisis de lealtad. Hay una crisis de lealtad en el versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Por qué crisis de lealtad? Absalón no tenía por qué hacer eso. Se allegó hombres, personas que le fueran leal a él. Crisis de lealtad. La lealtad tiene que ser hacia mí, no hacia el liderazgo. ¿Has visto liderazgos así? A ver, no, aquí estamos en el ministerio, voy a poner como ejemplo el mío para no ofender a nadie. Aquí estamos en el ministerio de jóvenes, aquí el que decide soy yo, no el pastor. Me estoy haciendo de carros para que me sigan a mí. ¿Has conocido personas así? Ese es un espíritu de Absalón. Ese es un espíritu de Absalón. Aquí el que va a decidir soy yo.
No otro pastor, yo. Porque yo soy porque Dios me puso, y hasta lo pones espirifláutico, ¿no? Porque Dios me puso. Eso es una crisis de lealtad. Y después nos damos cuenta que Absalón no solamente tenía esta crisis de lealtad, sino tenía esta crisis de capacidad. ¿Te acuerdas cuál es la crisis de capacidad? La crisis de capacidad es aquella en la que pones en duda a la persona, al liderazgo. En el versículo 3, en el versículo 2. Se levantaba Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las ciudades de la tribu de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Crisis de capacidad. Híjole, sabes que tú tienes la razón, pero es que el rey no te va a oír, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Ay, hermano, es que usted tiene toda la razón. Yo coincido con usted, hermano, pero pues ya ve cómo es el pastor. Ya veo cómo es el hermano. ¿Para qué le dice? No, mire. Si yo fuera el pastor, yo lo haría. Pero como no soy el pastor, pues no. Si yo estuviera encargado del ministerio, hermano, ya estaríamos hasta allá. Pero pues yo no soy el encargado del ministerio. ¿Sabes qué es lo que decía Absalón en el versículo 3? En el versículo 4, perdón. Absalón decía: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo les haría justicia? Es lo mismo. Si yo fuese rey, yo te ayudaría, pero pues no soy rey. Chispas, lástima, ni modo. Crisis de capacidad. Y después viene la acción negativa. Absalón se levanta en armas en contra de su padre. ¿Sabes cuánto tiempo hizo esto Absalón? Dice la lectura más abajo. 4 años. Era inteligente el hombre. 4 años le llevó a hacer esto y ganarse el corazón. No lo hizo de la noche a la mañana. En 4 años se ganó el corazón del pueblo. Y cuando David se dio cuenta: Señor, viene un grupo de personas que quieren tomar el palacio y te quieren quitar como rey. Viene un grupo de personas en contra de ti. Vámonos, Señor. Y David se sorprende y dice: ¿y quién es? Tu hijo. Tu hijo, el que no te fue leal, el que puso en duda tus capacidades y llegó a una acción negativa. Yo quiero terminar de la siguiente manera. No quiero que me malinterpretes y no quiero que pienses que estoy diciendo que debe haber una obediencia ciega, total y absoluta hacia el liderazgo, porque no estoy diciendo eso. En verdad no estoy diciendo eso. Si tú crees que el liderazgo en el que estás, sea en el trabajo, sea en casa, sea en la iglesia, no es el correcto, que hay crisis en el liderazgo, sal en bendición, sal bien, haz las cosas bien por piedad. Joven, yo eso le digo a los jóvenes: es que ya no quiero estar en mi casa. Habla con tus papás, honra a tus papás. Papá, te amo, en verdad te amo, papá, te honro, papá, pero creo que es el momento de que yo viva lejos, fuera de casa. Y quiero salirme en bendición, papá. Dame tu bendición, porque no me quiero salir en rebeldía. Quiero salir con tu bendición, papá. ¿Qué diferencia? Jefe, en verdad, gracias. Y le doy gracias a Dios por su vida, porque usted me ha dado este trabajo, pero simplemente no puedo más. No me hallo. Siento que no estoy desarrollando mi potencial. Perdón, jefe, pero creo que es momento en el que salga. O díselo a Dios: Señor, ¿me quieres mover? Muéveme, Señor, pero dame la sabiduría de salir en bendición. Perdóname, ¿vas a salir tirando pestes de tu jefe? ¿En serio? ¿Quién eres? Perdóname, pero ¿quién te puso juez de tu jefe, de tu extrabajo? ¿Es que se equivocaron? Claro que se equivocaron, pero el juez no eres tú. Señor, yo te amo, yo quiero servir, pero en este liderazgo, con este pastorado, no puedo. Señor, dame la sabiduría para que me alinee a la visión de la iglesia. O llévame a otro lugar, Señor, pero quiero ser de bendición. Y no estoy diciendo que se vaya, por favor, hermano, no malinterprete. Estoy diciendo,
que todos tenemos que alinearnos. Y hace un momento, y con esta oración termino, decía, a lo mejor tú no te has dado cuenta que en el fondo lo que te sucede es lo que le sucedió a Absalón, que estás lastimado, que en algún momento algún jefe te lastimó, o tu papá tú le lastimó en algún momento. ¿Por qué me cuesta tanto sujetarme a la autoridad de mi papá? Porque te lastimó. ¿Por qué me cuesta tanto reconocer la autoridad ministerial del hermano? Porque a lo mejor te lastimó. ¿Por qué te cuesta tanto reconocer la autoridad del pastor? Porque a lo mejor en algún momento te lastimó. Perdónanos. Perdón. No dejes de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que te permite decir, Señor, me lastimaron a mí, pero también te lastimaron a ti porque tú pagaste por mis heridas. Tú pagaste por mis heridas en la cruz, Señor. Y esto que me lastima y que me duele, Señor, lo pongo en tu cruz, Padre. Lo pongo en tu cruz, Señor Jesús. La obediencia de Jesucristo nos abrió camino al Padre. La obediencia es un principio fundamental en la vida cristiana. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has llamado a obediencia. No una obediencia ciega, no una obediencia ilógica y sin sentido, sino una obediencia que te honra. Una obediencia que honra tu nombre, una obediencia que honra tu autoridad. Si alguno de los que estamos aquí hemos sido lastimados y por eso nos cuesta trabajo obedecer, te pedimos que trabajes con nosotros, que permitas que alcancemos gracia. Si fui lastimado por mi padre y por eso me cuesta tanto trabajo obedecerle, o por un jefe, o por un pastor, o por una iglesia en el pasado, y por eso me cuesta tanto trabajo, o por eso no me quiero involucrar, porque no quiero volver a ser lastimado. Señor, que no deje de alcanzar tu gracia, porque solo tu gracia me puede sanar, me puede reconfortar y me puede llevar al grado de obediencia que tú esperas de mí. Trabaja conmigo, Señor, porque no solamente quiero ser fiel, quiero ser leal a ti, a tu iglesia. Quiero ser leal a mis padres, quiero ser leal en mi trabajo, quiero ser leal en mi familia, Señor. Llévame a esa lealtad que tú esperas de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.